Nous avons la relación du profesor Mariano Aznar La Gómez. presentación del profesor Mariano Aznar Gómez, que versará sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Profesor Mariano Aznar Gómez es catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad Jaume de Castellón. Miembro de la Comisión Científica del Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, patrón del Museo Nacional de Arqueología subacuática, representante de España ante la UNESCO en el grupo de Estados parte de la Convención UNESCO de 2001 sobre protección del patrimonio cultural subacuático. Prego, la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, como no podía ser de otro modo, agradecer a los organizadores de este coloquio el que hayan contado conmigo para poder hacer esta breve exposición de 20 minutos sobre uno de los aspectos que puede suponer un reto para la regulación del derecho del mar en el futuro. También para mí es un verdadero placer estar bajo la presidencia de la profesora Del Vecchio y acompañado por los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Mis 20 minutos, que espero que sean 20 minutos, los voy a organizar alrededor de 4 ideas fundamentales. En primer lugar, y de modo muy rápido, simplemente les recordaré, porque saben ustedes de esto más que yo, el régimen bastante confuso que el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar establece sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, para a continuación, y habida cuenta de la adopción en el año 2001 del Convenio UNESCO para sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, ver la posible relación entre ambos tratados, lo que aporta uno y lo que deja de aportar otro, viendo particularmente qué es aquello que entiendo, algunos de los aspectos que la Convención UNESCO salva o soluciona en relación con ese régimen que así hemos definido como vago en el Convenio de Naciones Unidas de Derecho del Mar de 1982, dejando para el final pues, algunas reflexiones sobre qué es lo que en el más inmediato futuro debería poder hacerse en relación con la protección del patrimonio cultural subacuático. Bien, como ustedes perfectamente saben, solo 2 artículos del Convenio de Montego Bay se refieren a lo que denomina los objetos arqueológicos e históricos de un modo o de otro. De un lado tenemos, y no en el orden en el que aparecen en el convenio, pero sí en el sentido de que este es el que se ocupa de todos los espacios marinos, el artículo 303, que en sus párrafos 1 a 3 pretende decir algo sobre el patrimonio cultural subacuático. Lo que pasa es que más que decir algo, lo que hace es complicar y mucho la protección del patrimonio cultural subacuático en el mar. En primer lugar, si el 303 se hubiera quedado exclusivamente con su párrafo primero, no hubiera pasado nada, hubiera sido una simple declaración de intenciones en las que se establecía una obligación más, un deber de proteger objetos de ese carácter histórico o arqueológico que se encontraran en el mar y además añadiendo una obligación de comportamiento, la obligación que tendrían todos los estados de cooperar en su protección. Sin embargo, y debido a las enormes presiones que algunos operadores que ya empezaban a operar alrededor de los vestigios culturales encontrados en el mar, o voy a dejar de utilizar eufemismos, la importante presencia de empresas buscadoras de tesoros en determinadas delegaciones que acompañaron a algunos estados en Montego Bay, pues se introdujo este segundo párrafo en el que se planteaba sobre una ficción jurídica una extensión muy relativa de la jurisdicción de ejecución del Estado ribereño para unos casos muy particulares, para controlar el tráfico de esos objetos y en aquellos casos en que se produjera su remoción. Ello, leído expressis verbis, daría o nos llevaría a la absurda situación en la que en una
zona contigua, que es a la que se refiere el párrafo segundo del 303, una de estas empresas buscadoras de tesoros encontrara un pecio, hiciera un tremendo agujero en el casco del pecio, entendiendo que dentro del pecio hay determinados materiales preciosos, destrozara por lo tanto el pecio y dentro no encontrara sus materiales preciosos y por lo tanto no se llevara nada ni produjera ningún tipo de tráfico ilícito, se habría destruido el patrimonio cultural subacuático, pero sin embargo el Estado ribereño no hubiera podido aplicar a través de esa ficción, doble ficción jurídica del 303 párrafo 2 más el artículo 33 del convenio, no hubiera podido hacer nada en estos casos. La práctica desde 1982, sobre la que luego volveré, hasta ahora, parece que ha reinterpretado este párrafo segundo del 303. Pero además, como decía, la presión de esas empresas buscadoras de tesoros, muy potentes en el ámbito anglosajón y particularmente en el norteamericano, hicieron que se incluyera finalmente un terrible párrafo 3 que es una de las típicas cláusulas sin perjuicio que nos encontramos en muchísimos convenios, que realmente luego su acomodo en relación a la interpretación y la aplicación de esos convenios resulta ciertamente compleja. Viene a decirnos que, en cualquier caso, nada en este artículo afecta a los derechos de los propietarios identificables, a la aplicación incluso del derecho de salvamento y otras reglas de derecho internacional privado, del Admiralty Law, en relación con ese patrimonio cultural subacuático. Lógicamente, este régimen así establecido en la Convención de Montego Bay, que tiene también sus razones negociadoras, se planteó al final de la negociación y no se quiso abrir algo que ya estaba casi cerrado, era una cuestión muy compleja, se dejó así y de aquellos polvos estos lodos. El otro artículo que se ocupa de la cuestión y referido exclusivamente a aquel patrimonio cultural subacuático que se encuentra en la zona de fondos marinos y oceánicos es el artículo 149, que en una primera lectura pudiera parecer un artículo más o menos aceptable, incluso plausible. Sin embargo, cuando nos detenemos algo más en su lectura entre líneas, nos damos cuenta que abre muchísimas y complejas nuevas situaciones a las que el derecho, hasta bien recientemente, no ha sabido, no ha querido, no ha podido hacer frente. Si nos fijamos, el artículo 149 nos dice que todos esos objetos que formarían parte del patrimonio cultural subacuático y que se encuentran en el área serán preservados, y hasta aquí no hay nada que objetar, o se dispondrá de ellos, sigue diciendo el artículo, lo cual abre un abanico de nuevas posibilidades e incluso reclamaciones de propiedad sobre alguno de estos objetos y luego, sin ningún tipo de control, sobre el destino final de esos objetos que, encontrados en la zona, alguien ha podido extraer y subirlos a superficie. Pero además, y yo sé que, como soy a lo mejor un advenedizo en esto del derecho del mar, no soy especialista, y uno de los términos más queridos en el derecho del mar, sobre todo cuando se habla de la zona de fondos marinos, es su declaración como patrimonio común de la humanidad. A mí, sin embargo, cuando se introduce en un artículo que todo esto se hará en beneficio de la humanidad en su conjunto, me echo a temblar, porque empiezan a surgir los problemas de, 1, identificación de esa humanidad en su conjunto, 2, de quién va a ser el gestor de procurar esa protección en nombre y en beneficio de la humanidad en su conjunto, etcétera. Puesto que la Autoridad de Fondos Marinos, por supuesto, no tiene ninguna competencia reconocida en este sentido. Pero es que además este artículo 149 incorpora además la obligación de tomar en debida cuenta los derechos preferentes de algunos estados. De algunos estados entre los que se podrían encontrar el estado de pabellón, si se identificara el pabellón del resto de, si se tratara un pecio, de un buque hundido, y también de aquellos estados que históricamente, de cuyo territorio pudieran considerarse los actuales sucesores y, por lo tanto, estados de origen, mezclando un concepto moderno, en el estricto sentido de la palabra, el concepto de Estado, con objetos que en muchas ocasiones son mucho más anteriores al nacimiento del Estado moderno tal y como lo conocemos. ¿Cuál es el estado de interés o de origen de un barco fenicio? ¿Cuál el de un drácar vikingo? Son muchos y difícilmente identificables. Bien, el convenio de la UNESCO del 2001 intentó ser un remedio para colmar
la laguna, en este caso más real que aparente, volviendo al querido tema de las lagunas, que planteaba el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Si bien es cierto que algunas de las lagunas de este convenio no lo fueron en 1982, sencillamente porque no se había planteado entonces el problema y, por lo tanto, la necesidad de la regulación. Es cierto que en el momento de la negociación del Convenio de Montego Bay ya se habían producido algunos daños terribles contra el patrimonio cultural subacuático. En España lo conocemos bien, por ejemplo, y no muy lejos de Montego Bay, por el expolio de Nuestra Señora de Atocha, o los chinos conocen muy bien también el asunto del gel del Marsen, que a manos de un capitán inglés se llevó la mayor colección de porcelana del siglo XV de aquel pecio, cubriéndose luego las espaldas, dinamitando los restos para que nadie supiera ni dónde se encontraban ni quién había pasado por allí. Colección de porcelana que, por cierto, luego fue vendida por Christie's en Ámsterdam, y dado que era un buque de la Compañía de las Indias Orientales, manda... el artículo 303 del Convenio de Naciones Unidas, en su párrafo cuarto, lo único que venía a hacer era no tanto prever futuros convenios sobre esta cuestión, como salvar algunos convenios que ya se habían adoptado mientras se estaba negociando el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, particularmente uno entre Australia y los Países Bajos sobre los buques de la Compañía de las Indias Orientales hundidos en aguas australianas. Pero, en cualquier caso, aquella previsión genérica que el párrafo cuarto hacía, el párrafo cuarto del artículo 303 hacía, con otra cláusula sin perjuicio, sencillamente venía a salvar la posibilidad de que se concluyeran nuevos acuerdos en el futuro que pudieran tratar sobre esta materia. Y uno de esos acuerdos pudiera ser el Convenio UNESCO del 2001. Convenio en sede UNESCO que, durante su negociación, una de las cuestiones más complejas fue efectivamente decidir si era un convenio de desarrollo y, por lo tanto, subordinado al Convenio de Montego Bay, o era un convenio al margen. En definitiva, se planteaba lo que algún autor ha señalado como la discusión entre la dialectique du lieu y dialectique de l'objet. Es decir, al ser un convenio UNESCO, por lo tanto, en esa sede particular, es un convenio sobre el patrimonio cultural que accidentalmente se encuentra en zonas y espacios marinos, y por lo tanto lo que nos tendremos que centrar es en el objeto cultural a regular, lo otro es accesorio, o, por el contrario, y esta fue la opción que finalmente venció y la que defendían las grandes potencias navales y marítimas, lo que se trataba es de un convenio que iba a operar, que iba a establecer nuevos derechos y obligaciones sobre espacios marinos, regulando una cuestión muy particular, la protección del patrimonio que pudiera encontrarse en esas aguas. Y, por lo tanto, no podía ir bajo ningún concepto en contra de el resultado de aquella difícil negociación a lo largo de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y sus posteriores años hasta la conclusión del acuerdo de 1994. Por lo tanto, el convenio de Montego Bay era un convenio sacrosanto y bajo ningún concepto el convenio UNESCO del 2001 podía alterarlo. Como digo, esta tendencia fue la que triunfó y finalmente el artículo 3, el artículo 3 de el artículo 3 del convenio vino a subordinar el convenio UNESCO al Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, hasta el punto de que este convenio, el Convenio UNESCO del 2001, en nada afectaría los derechos, la jurisdicción y los deberes de los Estados según el derecho internacional, incluyendo el convenio, expresamente el Convenio de Naciones Unidas de Derecho del Mar. El convenio UNESCO además debía aplicarse e interpretarse de manera conforme con este convenio de 1982. Por tanto, nos encontramos con ese primer dato, que no ha sido sino también fuente de algunas distorsiones a la hora de recibir ratificaciones de algunos Estados en el convenio UNESCO, sino también desarrollar la aplicación del convenio UNESCO, muy particularmente con los problemas que nos estamos encontrando a la hora de elaborar las directrices operativas
de dicho convenio en la UNESCO. En cualquier caso, lo que sí que pretende hacer el convenio UNESCO es intentar solucionar algunos de los problemas que dejó abiertos o sin resolver el convenio de Montego Bay. Para ello lo hace creando un mecanismo de cooperación a través de un sistema de información, de envíos de informes, de colaboración continua entre aquellos estados, muy particularmente cuando se trata de patrimonio cultural subacuático que se encuentra en la zona económica exclusiva o la plataforma continental de los estados. Es cierto que la puesta en marcha de este sistema de cooperación es algo complejo. Es cierto que estamos teniendo muchos problemas para redactar de un modo aceptable para los 41 estados parte ahora mismo en el convenio unas directrices operativas que aclaren cómo hay que hacerlo, pero lo que también es cierto es que será solo la práctica cuando, por ejemplo, habida cuenta que recientemente Italia ha hecho público que en su plataforma continental ha encontrado un buque de Estado español, y siendo España e Italia partes ambos en el convenio UNESCO, podría ser un germen de una puesta en marcha del convenio. Hay otros ámbitos geográficos que también facilitarían mucho el funcionamiento del convenio, como por ejemplo pudiera ser el Adriático. Todos los estados ribereños del Adriático son partes en el convenio y en ese sentido tienen ya un nuevo lenguaje común con el que hablar a la hora de proteger el patrimonio cultural subacuático de un espacio marino tan rico en patrimonio cultural subacuático como es el Adriático. Pero para mí uno de los datos significativos del convenio UNESCO es que es un verdadero esfuerzo científico en relación con la protección del patrimonio cultural subacuático. Para empezar, su artículo 4, en combinación con las reglas anexas al convenio, que forman parte integrante del mismo, según su artículo 33, y por lo tanto son exactamente igualmente aplicables, el artículo 4 del convenio excluye casi absolutamente la posible aplicación del derecho de hallazgos y el derecho de salvamento al patrimonio cultural subacuático. Y digo excluye casi absolutamente, puesto que aquí también se notó la presencia de ciertos miembros de cierta delegación durante la negociación del convenio, en las que iban personas claramente identificables del mundo de las empresas buscadoras de tesoros. El artículo 4, en cualquier caso, se redactó de un modo que excluyera, en principio, la aplicación del derecho de hallazgo y el derecho de salvamento al patrimonio cultural subacuático, salvo que se dieran 3 condiciones cumulativas. Primera, que fuera autorizada por la autoridad competente, lo cual, vamos a dejar de ser políticamente correctos, es muy fácil en muchos países, y ustedes me entienden perfectamente, pero es que además tenía que estar esa recuperación, esa acción de salvamento, que se compadece mal con el patrimonio cultural subacuático, tal y como se entiende el derecho de salvamento en el derecho marítimo, en plena conformidad con la Convención, lo cual es prácticamente imposible, y además tendría que asegurarse que cualquier recuperación de dicho patrimonio buscara y permitiera su máxima protección. Podríamos estar muchas horas hablando de toda la saga alrededor de los restos del Titanic, que, como saben, el mes de abril pasado cumplió ya sus 100 primeros años bajo el mar y, por lo tanto, desde ese momento cae bajo la definición de patrimonio cultural subacuático que la Convención da. Bueno, el resultado final de toda la saga de decisiones judiciales ante los tribunales estadounidenses y franceses, pero particularmente los estadounidenses, y la decisión última tomada en la que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la NOAA, ha intervenido de un modo muy significativo, unido todo ello a el acuerdo sobre el Titanic del 2000, más las legislaciones británicas y estadounidenses al respecto, nos muestran que se puede acomodar un régimen de intereses privados sin destrozar el patrimonio subacuático, pero a costa de las enormes ganancias que en determinados casos las empresas buscadoras de tesoro consiguen una vez encuentran un pecio, unos restos cargados con materiales preciosos. El convenio UNESCO es un instrumento jurídico neutral. Si en un primer momento, en los primeros proyectos, sobre todo el de la ILA, se hablaba de la posible titularidad, de la propiedad de los restos que pudieran encontrarse, va a ser muy pronto, en el negociado del convenio, que se abandona cualquier pretensión de hablar sobre la propiedad de los restos e incluso de hablar sobre cuestiones de jurisdicción. Sin embargo,
estas dos cuestiones surgieron rápidamente a lo largo del negociado y plantearon serias dudas por parte de algunos estados que finalmente cristalizaron en la abstención o el voto en contra en noviembre del 2001 a la Convención, puesto que no se solucionaron algunas de las preocupaciones que dichos estados, pongámosles nombre, muy particularmente el Reino Unido, los Estados Unidos de América, en menor medida Noruega, Francia, España hasta cierto punto, y los Países Bajos, y en aún menor medida Canadá, que fue, por un lado, el problema de determinar si el convenio UNESCO era un ejemplo más de jurisdicción rampante, y en segundo lugar, enseguida lo veremos, cuál iba a acabar siendo el régimen jurídico aplicable a los buques de Estado hundidos. Vayamos con la primera preocupación, la jurisdicción rampante. Derivaba ello de ese régimen de cooperación en la plataforma previsto en los artículos 9 y 10, en la plataforma continental y zona económica exclusiva, en la que al Estado ribereño se le iba a reconocer y solo reconocer un derecho preferente a ser el Estado coordinador en las conversaciones y posteriormente en el posible sistema de cooperación que pudiera establecerse para proteger, para dirigir, para llevar a cabo las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático. En esto, algunos de los estados veían una nueva posibilidad de jurisdicción rampante por parte de los estados ribereños que aparecían así como ostentadores de un nuevo derecho, el de coordinar, el de dirigir, el de llevar a cabo todas esas actividades en colaboración con el resto de estados interesados en la cuestión. Lo que hay que tener en cuenta es que tanto el artículo 3 del Convenio UNESCO, que ya hemos visto y que por lo tanto subordina el Convenio UNESCO al Convenio de Naciones Unidas, es ya un primer límite a ello. En segundo lugar, el artículo 211 del propio Convenio UNESCO es una cláusula de salvaguardia de esos derechos en el sentido de que limita igualmente el hecho de una posible futura reclamación por el simple mero hecho de ser, por ejemplo, un Estado coordinador. Más problemas, bajo mi punto de vista, plantea otro artículo sobre el que no se ha discutido tanto, y es sobre el que quiero centrar mi contribución por escrito a este coloquio, si su director no tiene a mal. Y es el régimen que el convenio establece para la zona contigua. Si recordamos, sobre la zona contigua, el régimen general hasta ahora en vigor, el del Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho al Mar, establece sobre esa ficción jurídica del 303, párrafo 2 y el artículo 33 del convenio, la posibilidad de que el Estado ribereño aplique su legislación en materia de patrimonio subacuático para aquellos casos en los que se produzca la remoción de unos bienes culturales y ello pueda suponer un control o pueda acarrear control ilícito de los mismos. La práctica de los Estados, unida a la práctica convencional que supone la ratificación del convenio por 41 Estados, nos está mostrando como cada vez más los Estados ribereños sobre su zona contigua e incluso algunos sobre su plataforma continental, entre ellos España de un modo exorbitante, están reclamando no solamente la competencia ejecutiva, sino también la competencia legislativa. Y en este sentido, el artículo 8 del Convenio UNESCO lo que viene a plantear es la verdadera extensión de un concepto muy trabajado, muy querido en la doctrina italiana, que es la zona arqueológica marina, hasta tal punto de que hoy nos debemos preguntar si, uniendo esa práctica unilateral junto con esta práctica convencional, por cierto, práctica unilateral no protestada, podemos hoy hablar que las competencias del Estado ribereño en materia no solamente ejecutiva, sino también legislativa, de protección del patrimonio cultural subacuático, se extendería no, lógicamente, hasta las 12 millas náuticas, hasta el límite exterior de su mar territorial, sino hasta el límite exterior de su zona contigua así declarada. Es lo que creo yo que está ocurriendo y es lo que creo que le vendría, por cierto, mejor en este caso, en esas tensiones entre lo zonal y lo universal, al patrimonio cultural subacuático. Muy rápidamente, la otra preocupación era ¿y qué ocurría con los buques de Estado? A lo largo del coloquio ya se han planteado algunos temas de inmunidad. Ahora mismo el Tribunal Internacional de Derecho del Mar el lunes dictará su sentencia sobre el asunto Ara Libertad, en el que de nuevo hay problemas de inmunidad, en este caso de ejecución de buques de Estado. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando de lo que se trata es de un buque de Estado hundido? Más allá de las preguntas de si sigue siendo buque
o si debemos abandonar ese concepto y hablar de propiedad, pero en cualquier caso pública, salvo que haya un abandono expreso de la misma, las grandes potencias navales, incluyendo a España, venían a sostener que el artículo 7.3, tal y como quedó redactado, utilizando el término en condicional, should, en vez de shall, que era el que defendíamos las grandes potencias, lo que venía a plantear era que el Estado ribereño, si encontraba en sus aguas interiores, mar territorial, en aras a la cooperación y siguiendo esas relaciones de amistad con los Estados, deberían comunicar el hallazgo de ese buque de Estado extranjero encontrado en sus aguas. Frente a esto, las potencias navales defendíamos España también, que el should debía cambiarse por un shall, es decir, que el Estado ribereño tiene la obligación de comunicarlo. Lo cual, seamos sensatos, creo yo que se compadece mal con el otro principio en juego, que es el principio de la soberanía del Estado. Es decir, hasta qué punto un Estado tiene la obligación de comunicar algo que ocurre dentro de sus aguas territoriales, lo cual no significa que ello implique el automático cambio de titularidad de esos restos a favor del Estado ribereño. Es decir, una cosa es el deber de información y de inicio del sistema de cooperación y otra cosa es la discusión sobre la titularidad de esos restos. Y la práctica escasa, pero muy relevante y absolutamente uniforme, nos muestra que el Estado de pabellón, cuando se trata de un buque de Estado, y muy particularmente cuando se trata de un buque de guerra, conserva intactos sus derechos, salvo abandono expreso, indistintamente del tiempo transcurrido del hundimiento del barco e indistintamente del lugar donde se halle. En cualquier caso, como se puede imaginar, el único modo de solucionarlo es a través de la cooperación intensa entre los Estados. Y ello además se compadece con lo que se establece para el resto de actividades dirigidas a los buques de Estado hundidos más allá del mar territorial, tanto en la plataforma continental como en la zona de fondos marinos oceánicos. El Estado de pabellón en estos casos tiene que ser comunicado obligatoriamente y no se podrá dirigir ninguna actividad contra esos restos sin su consentimiento o su separación. Además, los Estados, potencias navales actuales y antiguas, lo que sí lograron introducir en la Convención fue otra cláusula sin perjuicio que nos viene recogida en el 2.8 del convenio, según la cual el convenio UNESCO tampoco afectará a las reglas de derecho internacional relativas a las inmunidades soberanas de los Estados. Y lo que queda por determinar es cuáles son esas reglas relativas a la posible aplicación de la inmunidad a los buques de Estado hundidos. Existe un principio consuetudinario que nos diga que siguen gozando de ese privilegio de la inmunidad. Natalino Ronziti, el actual relator de esta materia en el Institut de Droit International, ha planteado una serie de preguntas en su informe de la reunión del IDI de Rodas del año pasado y el tema se está discutiendo en ese foro particular. Finalmente, y para concluir, el convenio lo que sí que es un punto de partida para crear esas nuevas sinergias, esos nuevos acuerdos a los que hace referencia el artículo 6 en su párrafo primero, que lo que viene a decir es: esto es un acuerdo de mínimos, Estados, continúen ustedes negociando y cooperando para, salvaguardando estos mínimos que el convenio UNESCO establece, consigamos de manera bilateral, de manera regional y en algunos casos incluso de manera universal mejores niveles de protección para algo tan fundamental como es el patrimonio cultural subacuático, que se encuentra en el mayor museo del planeta, que no es otro que los mares y océanos del mismo. Muchas gracias y perdón si me he extendido. Patron del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y representante de España ante la UNESCO en el grupo de Estados parte de la Convención UNESCO de 2001 sobre protección del patrimonio cultural subacuático. Prego, la parola.
Muchas gracias. En primer lugar, como no podía ser de otro modo, agradecer a los organizadores de este coloquio el que hayan contado conmigo para poder hacer esta breve exposición de 20 minutos sobre uno de los aspectos que puede suponer un reto para la regulación del derecho del mar en el futuro. También para mí es un verdadero placer estar bajo la presidencia de la profesora Del Vecchio y acompañado por los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Mis 20 minutos, que espero que sean 20 minutos, los voy a organizar alrededor de 4 ideas fundamentales. En primer lugar, y de modo muy rápido, simplemente les recordaré, porque saben ustedes de esto más que yo, el régimen bastante confuso que el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar establece sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, para a continuación, y habida cuenta de la adopción en el año 2001 del Convenio UNESCO para sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, ver la posible relación entre ambos tratados, lo que aporta uno y lo que deja de aportar otro, viendo particularmente qué es aquello que entiendo, algunos de los aspectos que la Convención UNESCO salva o soluciona en relación con ese régimen a que así hemos definido como vago en el Convenio de Naciones Unidas de Derecho del Mar de 1982, dejando para el final pues, algunas reflexiones sobre qué es lo que en el más inmediato futuro debería poder hacerse en relación con la protección del patrimonio cultural subacuático. Bien, como ustedes perfectamente saben, solo 2 artículos del Convenio de Montego Bay se refieren a lo que denomina los objetos arqueológicos e históricos. Nous avons la relación du profesor Mariano Aznar La Gómez. presentación del profesor Mariano Aznar Gómez, que versará sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Profesor Mariano Aznar Gómez es catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad Jaume de Castellón. Miembro de la Comisión Científica del Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.